Este año ha sido un año de yo diría que de muchísimo aprendizaje, Rafael, de muchísimo aprendizaje y de evaluar formas de resistencia. Ustedes también lo han trabajado muchísimo en Laboratorio de Paz y sé que hay gente que se sigue preguntando qué otras cosas se pueden hacer y qué podemos hacer los venezolanos que creemos en la democracia, pero que sabemos que la situación no es sencilla en este momento. Sí, efectivamente hay muchas cosas que han cambiado luego del 28 de julio, ¿no? Ahí ocurrió, digamos, uno de esos momentos que parte la historia de un país en dos, ¿no? Uno recuerda cuando uno hace a veces el recuerdo de lo que sucedió en Venezuela, siempre es el antes y el después del Caracazo, el antes y después de 1998 cuando ganó Hugo Chávez la presidencia por la vía electoral, el antes y después del año 2002 cuando hubo un golpe de Estado contra el propio Hugo Chávez. Y ahora esto también es otro hito político importante que, bueno, pues que nos ha cambiado la vida a todos. Y una de las cosas, y que tiene que ver con este tema que veníamos hablando, es que antes del 28 de julio, las situaciones de desapariciones forzadas de corta duración, usualmente era contra líderes políticos o contra activistas sociales que tenían un perfil, ¿no? Pero ahora, luego del 28 de julio, esta es una situación que está ocurriendo con todas las personas que están deteniendo por alguna razón, por alguna crítica. Y fíjate que los sindicalistas están denunciando que el centenar de trabajadores de la industria petrolera que han sido detenidos en las últimas semanas, tampoco se conoce su paradero, su sitio de detención, que sus familiares desconocen cuál es la cárcel en la cual ellos se encuentran en este momento. Entonces, lamentablemente, esto se ha convertido en una práctica generalizada. Y sí, como tú dices, yo creo que muchas cosas han cambiado. Esto ha sido pues un aprendizaje para todos. Y yo creo que hay 4 elementos que han cambiado desde el 28 de julio. El propio chavismo, por ejemplo, se transformó, ¿no? El chavismo el 28 de julio, cuando tomó esa decisión de desconocer a la voluntad popular, dejó de ser un movimiento político que estaba basado en la representatividad. Es decir, en cuántas personas me siguen, cuántas personas votan por mí, cuántas personas comulgan con mi pensamiento. Y hay que recordar que Hugo Chávez fue muy insistente en decir que él representaba al pueblo. Y yo creo que eso es una evidencia del carácter representativo que durante muchos años el chavismo decía que lo hacía legítimo como movimiento político, y eso acabó, ¿no? Hoy estamos hablando de un grupo que básicamente está en el poder a partir de la coerción y la fuerza. Y además otra cosa que cambió para el chavismo fue que algunos de sus aliados regionales congelaron esa relación, ¿no? Hay una situación de desconfianza, por lo menos es evidente en el caso de Colombia y Brasil. No sabemos si esa relación se puede recomponer en el futuro, pero lo cierto es que ahorita hay una distancia que no existía antes del 28 de julio. En segundo lugar, este es un gobierno, no solamente el chavismo cambió, sino la propia manera de gobernar. Es un gobierno sin legitimidad de origen ni de desempeño, es un gobierno de facto, ¿no? Ya en eso no hay discusión. En tercer lugar, hay un liderazgo opositor emergente, ¿no? Que se consolidó luego del 28 de julio, representado por María Corina Machado, pero allí hay y de eso pudiéramos conversar en otros programas, hay una recomposición de liderazgo dentro de los partidos políticos opositores, ¿no? Y ahí hay liderazgos que están temiendo ser desplazados y otros que están ocupando un vacío. Pero finalmente, el cuarto elemento, que es el que más me gusta a mí conversar, porque es de lo que menos se habla, es precisamente esa maduración de la conciencia de la gente, de la conciencia política que se expresó antes del 28 de julio. Definitivamente se expresó ese día, a pesar de los temores. Eso es una épica ciudadana que tenemos que contar, recrear, que tenemos que entender cómo funcionó y que yo creo que se va a seguir expresando en el momento en que la gente sienta que es un momento clave, oportuno para poder expresar una opinión. Sí, mira, me pusiste a pensar en digamos como que lo que ocurrió el 28 de julio fue como este parteaguas porque hubo estos 4 elementos, pero tú sabes que tengo dudas de si la decisión de que la administración de Maduro escogió la vía de la no representación, ¿no? Sino la vía de mantenerse en el poder forzosamente, si realmente la escogió para las elecciones del 28 de julio. Te voy a decir por qué. La otra vez estaba leyendo un informe, un trabajo que hicieron 2 académicos, una de esas personas estuvo durante muchos años visitando Venezuela y explicaba
cómo este sistema electoral que se había desarrollado, sobre el cual Hugo Chávez insistía tanto en sus fortalezas y sobre el cual él decía siempre, vamos a la batalla, vamos a ganar una elección, pues cómo se fue desconociendo esa voluntad popular, incluso a partir más o menos, ellos lo ubican más o menos a partir del 2010, pero que se vio muchísimo en el 2015, pues ya en el 2015, con el desconocimiento de la elección de la Asamblea Nacional, cuando excluyen a los 3 diputados de Amazonas, pues ya ahí ya se termina de violentar esa relación entre el voto emitido y el resultado y el respeto a ese resultado. Y luego el otro caso que ponen de ejemplo es el caso de la elección de la gobernación en Barinas, que fue tomado como un ejemplo de cómo las organizaciones políticas podían ser resilientes y podían, participando en una elección, pues ganar esa elección, y aunque la institucionalidad vigente desconociera esa elección, como fue en el caso de Barinas, cuando desconocen el triunfo de Superlano, pues como igualmente insistiendo se podía ganar esa elección, como efectivamente ocurrió. Pero dicen estos estudiosos que realmente lo que terminó pasando el 28 de julio fue como un aceleramiento de todas estas conductas, y que el 28 de julio fue posible que la administración de Maduro tomara esta decisión porque ya había probado que podían hacerlo, pero sobre todo porque tienen el apoyo de los militares. No sé, ¿qué piensas tú? No, yo coincido en que fue un hecho, digamos, sí, se aceleraron las circunstancias y fue un hecho sobrevenido ese día. De hecho, hay, bueno, como sabes, hay gente cercana al oficialismo que relata cómo hubo 2 grupos enfrentados y uno finalmente logró imponerse, ¿no? Para que se hiciera el fraude con todas sus luces. Pero sí creo que había pues un proceso de aceleración y ya uno podía ver los signos de ese declive electoral. Barinas daba los signos de ese declive electoral. La no participación de la gente en el referendo del Esequibo daba otro indicador. Y además, cuando uno miraba la campaña electoral del propio Nicolás Maduro para el 2024, veía que eran tantas las sumas de errores comunicacionales que eso era solamente explicable por una desafección interna, ¿no? Que a lo interno también había deseos, y yo creo que eso se expresó en el voto oculto y en la abstención dentro de la base electoral oficialista, que también apostó por un cambio ese día. Y yo creo que tú lo explicabas muy bien en ese momento con una metáfora bien coloquial y que la gente entendió rápido, que era la de la mortadela, ¿no? El gobierno llega el 28 de julio porque creía que iba a tener los votos suficientes, ¿no? Rebanando toda la participación electoral con diferentes mecanismos. Pero yo creo que afortunadamente allí hubo un error de cálculo, creo que hubo mucha soberbia, creo que fueron víctimas de su propia hegemonía comunicacional y además esa cámara de ecos en la cual, bueno, pues solamente escuchaban a la gente que decía que sí, que tenían los votos suficientes, incluso algunas encuestadoras que hablaron de empate técnico hasta últimas horas, ¿no? Y yo creo que eso hizo que, bueno, que Maduro y su equipo creyeran que era posible ganar las elecciones y que finalmente las hubieran permitido. Afortunadamente eso no fue así. Y creo que el derrumbe de las estatuas y lo que ocurrió el 29 y el 30, creo que es un indicador de la ruptura política y emocional de los sectores populares con el chavismo, porque esas protestas ocurrieron en territorios populares y fueron protagonizadas por sectores que tradicionalmente no habían participado en las protestas opositoras.